fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, usted va a encontrar que dice la Biblia: si nosotros siendo pecadores, Cristo pagó por nosotros y nos amó. Entonces el versículo deja bien claro: pues mucho más, siendo nosotros ya hijos. ¿Cómo me enseñaron a mí? Ahí me enseñaron: ahora que usted es evangélico y se está consagrando, el diablo lo va a atacar. Esa fue la enseñanza que me dieron a mí. Se va a mandar a bautizar. Espere que le van a venir pruebas. Joder, madre, ¿quién se quiere consagrar así? A ver, ¿quién se quiere consagrar? No, ahora que usted está consagrado, el diablo lo va a atacar. Entonces yo empiezo a estudiar mi Biblia y entonces encuentro que dice ella: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Pues mucho más ahora que soy hijo. O sea, si Dios me cuidó, me guardó cuando yo no era hijo de Él, cuánto más ahora que soy hijo. O sea, si me fue bien allá que no era hijo, cuánto más ahora que soy hijo. Pero a mí no me enseñaron así. ¿Cómo me enseñaron a mí? Ahora que usted se va a consagrar, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo debe irle? Bien, pero ¿cómo nos enseñaron? Que no se va a ir mal. Eso contradice la ¿qué? La Biblia. Porque la Biblia dice: mientras decidieron consagrarse, les fueron ¿qué? Bien. Pero se desconsagraron, ¿y cómo les fue? Pues mal, es lo normal. Entonces, cuando usted se consagra, cuando usted vive una vida para Dios, ¿cómo le va a ir? Bien, le tiene que ir bien, no hay otra forma. Pero a uno no le enseñan así. Entonces uno mejor para que se consagra, ¿sí o no? Voy a la iglesia, escucho al pastor, pero yo no me voy a consagrar. No, para que el diablo me ataque, para que el diablo me dé duro. Usted le va a servir al Señor, hermana, le van a venir pruebas. Entonces usted viene y se sienta en la sillita. Yo no le sirvo al Señor, yo me quedo ahí nomás para no tener mucho problema con el diablo. Yo les pregunto a ustedes: ¿dónde está el diablo? ¿En qué parte de ustedes está el diablo? Juliancito, la Biblia dice en qué parte está. La Biblia dice en qué parte está. No me digan a mí que en ninguna. Dios santo, espere, estamos mal, esta vaina no está funcionando. ¿En dónde está el diablo? Bajo nuestros pies. Así que si el diablo le está haciendo daño a usted, ¿por qué lo dejó salir? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el diablo? Debajo de nuestros pies. Mire, yo quería dar esta explicación con un animalito, un alacrán. Los alacranes, yo no sé, hermano, pero tienen una habilidad para esconderse. Usted le pone el pie encima al alacrán y usted asume que está muerto. No está muerto. Levanta el pie y él sale corriendo. Ahora, si usted no y lo espicha varias veces, bendito, no se muere. Es un animalito con una cáscara inglés, pero tiene una habilidad: cualquier huequito se mete. ¿Dónde está el diablo? Bíblicamente. ¿De quién? ¿De la gente? No, de los evangélicos. O sea, de usted y yo. Yo sé que a muchos no les gusta que yo utilice la palabra evangélico, porque a nosotros nos encanta la palabra ¿cuál? Cristiano. Pero ¿quién es el que tiene buenas nuevas? Los evangélicos. Los evangélicos tenemos una nueva para usted, una buena noticia. ¿Dónde está el diablo? Debajo de sus pies. El diablo me atacó.
lo soltó, papito, lo soltó. Dejó de caminar con el Señor para caminar con el diablo. Pero el diablo está debajo de nuestros pies. Pero lo bonito es que si yo, cuando no era cristiano, Él me guardó, Él me bendijo, Él me ayudó, ¿cuánto más ahora que soy hijo? Pero a mí no me enseñaron así. Ahí me enseñaron fue al revés. Ahora que soy hijo me va a ir peor. Pues entonces prefiero seguir como estaba, ¿sí o no? Entonces, como dice la Biblia, mire lo que dice el versículo 9: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, mucho más, estando, ¿cómo? Reconciliados. O sea que si antes de no estar reconciliado Dios estaba ahí pendiente de mí, ahora ni hablar. Ahora está es que paradito ahí al lado mío, tranquilo que nos va a ir bien. Usted manténgase firme que yo lo voy a ayudar. ¿A usted le va a ir qué? Usted tranquila, China, no se preocupe porque le va a ir bien conmigo. No se afane. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender? Esto. Cristo ocupó mi lugar. Cristo es el que lo hizo por mí. Cristo es el que murió por mí. Cristo es el que resucitó por mí. Cristo es el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Cristo está pendiente de todo lo que yo hago y está para bendecirme. Segundo, dice la Biblia, la muerte de Adán y la vida de Cristo. Entonces entro al segundo plano y tiene que ver con Adán y tiene que ver con Cristo. Adán pecó una sola vez, dice la Biblia, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, había muerte, porque la muerte es la paga por el pecado. De los que están aquí, dentro de unos, yo diría que si el Señor no ha venido, los más jovencitos, pero hablemos de unos 50 años, ninguno estaremos aquí si el Señor no ha venido. Todos hemos muerto. Y a mucha gente no le gusta que se hable de la muerte, pero escuche, usted va a morir, eso no va a cambiar. La muerte entró porque Adán la embarró. Adán falló y no había inculpa de pecado porque no había una ley. Entonces, ¿qué había? Había muerte desde Adán hasta ¿dónde? Hasta donde Moisés. Y después de Moisés ya no va a haber muerte. Claro que va a haber muerte, pero va a haber algo que se llama ley. O sea que ahora voy a tener conocimiento pleno del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Mire, hay cristianos que dicen: pastor, nosotros estamos en la gracia y no necesitamos estudiar la ley. Error. Yo nunca he enseñado eso aquí. Yo lo que he enseñado es que la ley a usted no lo salva, pero que usted debe conocer la ley. Por ley natural, usted debe conocer la ley, porque la ley es la que me permite a mí saber mi condición como persona. Así que la ley es la que me dice a mí: no hurtarás. La ley es la que me dice a mí: no codiciarás. Entonces dice el versículo 15: pero el don no fue como la transgresión. Había muerte desde Adán hasta Moisés, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundó mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí empieza el apóstol a explicar lo que significa el don de vida de Cristo y la muerte a través de Adán. Entonces, Adán, ¿cuántos pecados cometió? Uno. Y
Adán fue contaminado. Como en Adán estaban todas las semillas de los seres humanos, todos venimos de Adán. Adán estaba contaminado, toda su semilla salió contaminada. Entonces yo nací pecador, por ley natural, nací pecador. Y Dios no me reconcilió a mí con su Hijo Jesucristo por un solo pecado que yo cometí, no, por muchos que yo cometí. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos pecados cometió Adán? Uno. ¿Y cuántos cometemos nosotros? Muchos. Entonces sigue el apóstol hablando sobre esta problemática y dice: si todo ocurrió por un hombre, ¿cuánto más va a ocurrir por también uno la justificación? Entonces dice la Biblia: así que como la transgresión, versículo 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, o sea, por Jesucristo. Y entra el versículo 20. Yo quiero que lean ese 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, este versículo ha sido mal interpretado. Pastor, la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, como usted es pecadora, tiene la gracia ¿de quién? De Jesús. Y entre más peque, más gracia tiene. Y entre más peque, si usted pelea, si usted adultera, si usted fornica, si usted se emborracha, si usted hace todo lo malo, usted cada día está recibiendo más que gracia. Entonces la gente tomó esa idea y salieron doctrinas raras como creciendo en gracia, que no es creciendo en gracia, sino creciendo en desgracia. Entonces la gente confundió esa palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, donde abundó el pecado, también vino la bendición de Dios sobre la gente para que cientos de miles se conviertan. Y por eso usted en Colombia ve iglesias enormes predicando el reino de Dios. Entonces la gente malinterpretó este versículo y creían que Dios les había dado a los seres humanos carta libre para pecar. Ahora, si usted lee este versículo y se queda aquí en Romanos capítulo 5, usted puede llegar a creer que es verdad que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y que entre más usted peque, a usted más le va a ir bien, porque más gracia del Señor tiene. Eso significa que usted nunca ha leído Romanos 6. ¿Cómo así? ¿Cuál es el capítulo que nos tocaría continuar? El 6. No voy a enseñar sobre él hoy, pero voy a leerles el versículo 1 del 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces el 2 contesta: en ninguna manera. O sea, yo no puedo decir que permanezco en el pecado para tener más gracia. No, porque el 6 me va a aclarar. Si usted va a ir a su casa y va a leer el 6, usted dice: wow, esta cosa está complicada. Esta cosa está complicada. Entonces el apóstol está diciendo: era la ley, pero la ley se introdujo para que el pecado sobreabundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado, y empieza el apóstol a explicar este tema de lo que es la muerte de Adán. Pero usted tiene que
ir hasta el versículo 6 donde dice que Cristo ocupa nuestro lugar. Ahora, cuando yo empiezo a hablar sobre la justificación, ¿quién me justifica a mí? Jesucristo. Usted no puede decirme a mí, y voy a hacerle aquí una pequeña mezcla para que me entienda todo esto. Uno tiene que aprender que si usted va a triunfar a través de Cristo. Y me estoy devolviendo. ¿Por qué me estoy devolviendo? Porque quiero que usted entienda principios. Dios lo justifica. Dios es el segundo Adán. Usted tiene que aprender eso. Usted tiene que seguir mirando cómo Cristo ocupa nuestro lugar. Entonces aparece el primer punto que usted necesita tener claro. En ese primer punto, la Biblia, como dice, que la fe triunfa sobre las tribulaciones. Entonces yo ya tengo claro quién me justifica, yo ya tengo claro que Jesús murió por mí, pero ahora voy a devolverme y usted dirá, bueno, ¿por qué arranco como al revés? ¿Cierto? Déjeme le explico. Nosotros hemos sido reconciliados, ahora somos hijos de Dios, no tenemos temores, pero nosotros tenemos luchas, son normales. Entonces, dice la Biblia, en ese primer punto, dice que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces, todos los seres humanos en el mundo tienen luchas, tienen problemas, y eso implica para usted y para mí que somos evangélicos. Entonces usted dice, bueno, pastor, ¿no dice usted, y acabo de decir, que Jesús nos justificó? ¿Sí o no? Si yo soy un tipo pensante, yo digo, bueno, pero acabo de decir que Cristo nos justificó, que Cristo ocupa nuestro lugar. Entonces yo quedo como entre voy loco, pastor, porque ¿cómo así? Cristo ocupa nuestro lugar, Cristo nos justifica, pero ahora usted dice que en el primer punto nosotros tenemos tribulaciones. Claro, Señor. ¿Dónde está viviendo usted? En la tierra. Usted no está en el cielo. ¿Y en la tierra qué hay? Tribulaciones. En la tierra tenemos problemas, dificultades. El hermano que es buen trabajadorcito y lo echaron del trabajo. ¿Cómo se llama eso? Tribulación. O usted va por la calle y lo robaron y esa platica se perdió. ¿Cómo se llama eso? Tribulación. O se le muere un familiar. Entonces ahora usted va a tener que aprender a creer en quién está su confianza. Por eso empecé hablando de los últimos dos. Estoy hablando de que yo no le debo nada al diablo. ¿Dónde está el diablo? Bajo mis pies. Así que yo con el diablo nada tengo que ver. A no ser que usted lo suelte y pasa como el alacrán. Es más, quería traerles el alacrancito aquí para ponerlos a correr a ustedes. Ese animalito corre. Suéltelo de ahí y verá que eso sale corriendo. Pero si yo lo mantengo ahí, de ahí no se puede mover. Pues usted dice, bueno, listo, entonces ya tengo al diablo bajo mis pies, pastor, el Señor pagó por mí, Él me justificó, papá, aleluya, gloria a Dios. Pero un momentico. El diablo sí está bajo nuestros pies, pero no el mundo, ni mi carne. Esas no las tengo bajo mis pies, la carne, esa es mía. El mundo, vivo en él. Pastor, usted dijo que estamos escondidos en Cristo. Sí, pero vivo en el mundo. ¿Dónde vive usted, jovencita? Ama a Dios, aunque esté escondida en Cristo. Pero desde que nació empezó una lucha. Y vamos aumentando nuestros años de vida. Y un día tendremos aviso de que vamos a caucar. Y entre más años tenga usted, más se acerca ese aviso.
Pero ahora yo necesito tener confianza, fe en el Señor. Si me muero me voy para el cielo. Pero yo no puedo estar aquí creyendo que todo es culpa del diablo. El diablo creó un sistema, Dios creó otro. ¿Quién decide en cuál sistema quiere estar? Usted. ¿Qué dice Deuteronomios capítulo 30, versículo 19? Al cielo y a la tierra pongo por testigos delante de ustedes. Mire lo que dice Moisés. Al cielo y a la tierra pongo como testigos delante de ustedes que te presento la ¿qué? La vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoja la vida para que viva usted y su descendencia. Eso dice en Deuteronomios 30, 19, si usted lo quiere leer. Yo no me aprendí ese versículo o yo no lo escribí. Eso está en la Biblia. ¿Usted ha leído Juan 1:11? Yo creo que sí. ¿Cómo dice Juan 1:11? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, Julia? ¿Cómo dice Juan 1:11? Ahí está. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dos cosas diferentes: suyo y suyos. ¿Cómo es? Suyo y suyos. Suyo es un reino, suyos es otro reino. O sea, son dos reinos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que van a venir pruebas, tribulaciones, independiente en cuál reino esté, van a venir. Las pruebas van a venir, y Jesús lo dijo de una manera muy clara: dos casas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Pero nunca dijo que los problemas iban a venir a una sola casa, iban a venir a ambas casas. El problema no es las dos casas, es cómo se mantiene una de ellas. Los problemas van a llegar, van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, van a venir problemas. ¿A quién? Al de afuera y al de adentro. Ahora la gran pregunta: ¿quién se va a mantener? Yo voy a mantenerme fiel en mis convicciones y en la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de suyo y suyos, habla de dos reinos. Jesús vino y estableció su reino. ¿Y qué le dijeron? Nosotros ya tenemos nuestros abogados, legisladores, jueces, sacerdotes, escribas. El de usted no nos interesa. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron. ¿O qué hicimos? Lo crucificamos, lo colgamos, lo matamos, listo. Quitemos ese sistema de Jesús y tomemos el que nosotros siempre hemos tenido desde Adán. Llegamos a la iglesia y nos comparten la Biblia, pero salimos de acá y ¿cómo hacemos? De la misma manera como está viviendo el mundo. Entonces, ese reino de Jesús no nos interesa. ¿Cuál nos interesa? Nos interesa el de nosotros, cómo vivimos nosotros. Entonces, cuando vienen luchas y problemas, en vez de aceptar que tengo una dificultad, ¿cómo digo? El diablo. El diablo creó el sistema, pero ¿quién se mete en ese sistema? Usted. El diablo no lo va a obligar, él ya tiene un sistema. Dios también tiene el de él. Así que yo voy a aceptar el de Jesús, porque el de Jesús me da vida. El del diablo me da muerte. Pero para eso yo voy a tener que hacer cambios. Y entonces voy a tener que preocuparme un poquito. Entonces dice la Biblia en este primer punto: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Estamos seguros: si me muero, me voy con Cristo. Y dice el versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos.
¿En qué? O sea que usted en medio del problema anda contenta. Usted en medio del problema, ¿cómo está? Contenta. Pero ¿cómo andamos de verdad nosotros? En el problema, ¿cómo andamos? ¿Contentos? No, tristes, aburridos. Y yo que vea, que oro, que ayuno, que hago. Y nosotros empezamos a cuestionar la vida de Dios por lo que nos está pasando. No, Señor, el verdadero cristiano con problemas, con dificultades, sigue amando y glorificando el nombre de Jesús. Entonces dice la Biblia en este pasaje último, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia, no prueba, paciencia. Paciencia. Mire, hermanos, yo pongo aquí al frente unos jovencitos de 20, 25, 30 años y, hermano, no les duele una muela. Y uno les dice, ustedes van al médico. ¿Médico? No, señor. Pero yo coloco un grupo de más de 50, 60 años. A ver, ¿qué cree que va a pasar? ¿Usted va al médico? ¡Claro! ¿Y por qué va al médico? Porque su cuerpo se ha desgastado. Porque usted tiene luchas. Y entonces el apóstol dice que esas tribulaciones nos dan paciencia. Paciencia. Pero, Señor, ¿por qué no hace algo? No, usted es mi hijo, tranquilo, yo lo voy a ayudar, así esté un poco complicado. Yo lo voy a ayudar. Y usted descanse y cuídese, usted ya no tiene 30 años. Yo llamo a mi hermano allá. Venga, hermano, venga, mijito. Vea este muchachote. ¿Qué cree que le duele a ese muchacho en su cuerpo? ¿Ah? No le duele nada. ¿Y cuántos años tiene? 21. Padre Santo. Pero él quiere tener a los 21 lo que tiene su papá a los 50 o 60. No, tiene que esperar esos 30 o 40 años más. Pero a él, ¿qué le duele? Nada. Y al papá ya le duelen las rodillas. Papá ya no corre igual que él, porque no tiene 21. Si este muchacho a esa edad se queja, estamos mal. Pero yo a esta edad que me toca, ¿qué? Quejarme. Ya me duele todo, hermano, parezco un carro viejo. Y entonces voy al médico, no, que los ojos están graves. Lo examinan a él, 20/20. Farolas, ¿qué? Nuevas. Y el médico le hace un examen, perfecto. Me hace un examen a mí. No, hermano, usted está desbaratado. ¿Por qué? ¿Cuántos años tengo? 62. ¿Cuántos años tiene? 21. Entonces él me dice, pastor, vamos a trotar. ¿Trotará usted, papito? Entonces yo diría, esto es una tribulación, me voy a quejar de Dios porque me está pasando mi cuerpo factura. No. Ahora la pregunta es, ¿en quién he creído yo? En Dios. Entonces yo tengo esperanza, Dios está conmigo, Él me va a ayudar, me va a ir bien. Y si me muero, ¿para dónde me voy? Para el cielo. Entonces no puedo compararme con Él. ¿Por qué no me puedo comparar? Porque Él tiene 21, yo tengo 62, hombre. Pero entonces resulta que yo tengo un problema en mi cuerpo, estoy enfermo, ¿y qué digo? El diablo me atacó. ¿No es esa la actitud de la mayoría? Y los mismos líderes enseñan eso, que es un ataque del diablo. Usted, hermano, bien anciano y enfermo, y que un ataque del diablo, no es que está anciano ya. Pero ¿cuál es la idea que nos enseñan? Que es un ataque del diablo. No, hermano, descanse. Ahora duerma bien. Pastores mandando a los abuelos de 70, 80 años que vengan, ¿cuántos quieren ayunar conmigo 5 días? Pues madre, uno ya no está para ayunar, está para comer y dormir.
Este muchacho y lo podemos aguantar 5, que le dé duro y parejo. Sí, me hago entender. Son esos conceptos cerrados y entonces empiezan a ocurrir cosas y ¿a quién culpamos? ¿Al diablo o a Dios? ¿Pero dónde está el diablo? A ver, ¿dónde está el diablo? Así está en mi Biblia. Yo no sé si su Biblia dice otra cosa, pero la mía dice que está bajo mis pies. Ahora, ¿dónde está Jesús? En mi corazón, está con nosotros. Mire la gran diferencia. Pero ¿a quién le tenemos más miedo? Al diablo. Entonces, yo felicito a un muchacho de estos y escuche, ¿por qué lo llamé? Porque mi Biblia dice, escuche lo que dice mi Biblia. No sé si la suya dice lo mismo, pero la mía dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no sea que lleguen los años malos y digas que no tienes contentamiento en ellos. Y entonces empieza la Biblia a darme una radiografía de mi cuerpo. De mi cuerpo. Mire que la Biblia no dice: en los días de tu juventud ayune y ore y métase días enteros ayunadora. No, dice que se acuerde ¿de quién? De Dios. Y entonces yo le pregunto a este muchacho: ¿dónde está Jesús? En su corazón. O sea, usted son las manos de Jesús, los pies de Jesús, los ojos de Jesús, la boca de Jesús. O sea, usted es el templo de Jesús. ¿Y cómo debe andar ese templo? Bien, pero ¿a qué edad debo empezar a cuidarlo? En mi juventud. Entonces yo cojo mi cuerpo, le doy como a mí me da la gana, y cuando llego a la edad que tengo, entonces Dios me hace una radiografía y me dice: cuando lleguen los días malos y digan no tengo en ellos contentamiento. Entonces dice: cuando las cuencas se caen, cuando ya no oigo, cuando los dientes se me caen, cuando los músculos se me caen, y empieza a mostrar su radiografía. Pero si un muchacho de estos cuida su cuerpo, una jovencita de estas cuida su cuerpo, llegan a 60 años, no llegan como carro viejo, sino que llegan fortalecidos, y es un modelo extraordinario para servirle a Dios. Entonces, ¿qué deben hacer los muchachos? Cuidar sus cuerpos ahora y no esperar que tengan ¿cuántos años? 60 años. Entonces, a esa edad yo voy al médico. A mí no me enseñaron eso. Nunca me lo enseñaron. ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Qué me enseñaron? Ayune y ore. No vayas del médico que le diga: hombre, tiene que cuidar su cuerpo. Entonces, si yo llego a 60 fortalecido, llega ese muchacho alentado, comiendo bien, trabajando, porque cuidó el templo que es del Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen las tribulaciones, para él no es un problema, porque él sabe en quién ha creído, y esas tribulaciones se convierten en bendición. Y entonces dice el apóstol Pablo que yo me glorío. ¿En qué? En la tribulación. Pero ¿qué hice yo? Me cuidé. Muchacho como esto, Juliancito. Pero ¿para qué voy a ir al médico? Y entonces nos citan Eclesiastés: acuérdate de tu Creador. Pero ese versículo, acuérdate de tu Creador, no lo empacan desde el punto de vista espiritual. Y resulta que no hay una radiografía espiritual. Ahí es una radiografía de mi cuerpo: que se me caen las muelas, que ya me molesta el canto de las aves, que ya no puedo ver bien. Y arranca uno. ¿Por qué cree que tenemos gafas? ¿Porque vemos 20/20? ¿O por qué cree que tenemos gafas? A ver. Entonces el apóstol se devuelve y dice: sí, yo fui reconciliado. Sí, Jesús ahora vive en mí. Sí, yo no le debo nada al diablo. Sí, pero yo tengo todavía un cuerpo. Entonces van a haber problemas. Y entonces, ¿cómo voy a reaccionar frente a esos problemas? Entonces dice la Biblia que la paciencia da la prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bendito sea Dios, porque por amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo tengo el Espíritu Santo. Yo sé que Cristo ocupó nuestro lugar. Yo sé que Cristo es el nuevo
Adán en mí, ya no tengo el Adán primero, tengo el Adán último, que es Cristo. Así Cristo está en mí, fui reconciliado, pero yo tengo que aprender que en esta tierra voy a tener tribulaciones, voy a tener luchas, voy a tener problemas, pero si a mí me enseñan desde el principio a hacer las cosas correctamente, no voy a tener tanto problema. ¿Sí me hago entender? O sea, a mí me enseñan correctamente, voy a llegar a una edad vieja, pero muy buena. Pero como no me la enseñaron, entonces yo creí que eso era ayune, ore, ayune, ore, ayune. Y algunos dirán, ese pastor no apoya el ayuno y la oración. No. Es que yo creo que si a mí me enseñan las cosas correctamente desde el principio, voy a llegar a una edad muy vieja, pero muy ¿qué? Alentado, fortalecido. Y me va a ir bien con el Señor. Entonces cuando vengan las tribulaciones, yo voy a esperar con paciencia y voy a saber que la esperanza nunca avergüenza y Dios me va a ayudar. Entonces mi vejez va a ser muy buena si cuido mi cuerpo. Pero no lo cuidé, lo desordené. Entonces esa tribulación va a ser una pesadilla. Uno escucha a muchos abuelos decir, es que no puedo dormir. ¿Cómo así que no puede dormir? Mire, hermano, usted debe acostarse. Hermanos con 40, 50 años ya con insomnio. Algo no anda bien. Algo no anda bien. Entonces yo necesito saber que sí, y vuelvo y repito, sí, Cristo ahora está en mí. Sí, Cristo pagó por mí. Sí, no le debo nada al diablo. Pero quiero dejarles claro otra vez, usted no vive en el cielo. ¿Dónde vive? Aquí. Así que aprenda eso. Usted vive en la tierra. Y en la tierra hay luchas. Y la gran pregunta, y termino, ¿en quién ha creído usted? ¿En un movimiento religioso? ¿En un líder religioso? ¿En quién ha creído? Termino con 3 cosas rápidas. El diablo ha utilizado las mismas trampas desde Adán. Número 1, colocó en duda la Biblia. Cuando el diablo le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, colocó en duda la palabra de quién, de Dios. Segundo, hizo mentiroso a Dios. Dijo, no morirás. 2 y 3, serás como Dios. Mire las 3 mentiras que el diablo le empacó. Y son las mismas 3 mentiras de hoy. Eso, hermano, eso hay otros libros. Hay otros libros para que usted lea. Eso no es solo la Biblia. Y ya usted empieza a dudar ¿de qué? De la palabra. Tranquilo, usted se muere, pero usted no va a morir. Usted va a entrar en unos procesos que se llaman karmas. Y entonces usted va a tener que ser animal, va a tener que ser esto, va a tener que ser aquello, para que usted pueda llegar a la última idea del diablo. Usted va a ser como Dios. Y eso se está moviendo en el mundo, lo ve usted en la televisión, lo ve usted en líderes religiosos. Ahora usted está dudando de la palabra. Ahora usted está creyendo que hay que pasar por unos karmas, pero que usted va a llegar a ser ¿quién? Dios. Usted nunca será Dios. Aprenda eso. ¿Van a venir tribulaciones? Sí. Y yo aquí no le puedo decir a usted, tranquila hermanita, que eso no le va a pasar nada. No, señora.
Como dijo alguien, no le puedo impedir a mi hijo que se caiga y se raspe, pero que sí le puedo asegurar es que siempre tendrá mi mano para levantarlo. Y Dios nos dice, tranquilo, no cuidó su cuerpo, llegó a esta edad con un poco de luchas en su cuerpo, pero tranquilo que yo lo voy a ayudar. ¿Cuántos creen eso? Esa es la esperanza. Lo correcto sería que llegáramos alentados, cuidándonos desde el comienzo. Bueno, lo hicimos y nadie nos dijo nada. Y nosotros tampoco nos preocupamos. Yo, 55 años, médicos, eso es del diablo. Y ahora no quiero salir de allá. Coloque sobre sus pies.